Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos llegando a una sexta parte de hablar de lo que significa tener le llamamos en su momento completud o estar completos en Cristo. Hemos llegado ya al final. Las próximas semanas o el resto prácticamente de la carta se va a tratar de algo como muy práctico. La idea del tema de hoy, algunas Biblias podrían ya considerarlo como un nuevo tema o el tema del resto de la carta. Algunas otras todavía lo ponen como parte de lo anterior, de la plenitud de vida en Cristo. No sé cómo venga en tu Biblia, pero es probable que estos primeros 4 versículos todavía los considera del otro tema. Entonces, bueno, como que es una conexión ahí de estos dos temas, ¿sale? Entonces, el tema de hoy es una especie de conexión de lo que significa le vamos a llamar así, nuestro estado en Cristo y las cosas prácticas que tú y yo debemos hacer. Sí, hermano, no se trata de sentirnos solamente muy bien de que somos, de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo, sino que se trata de vivir en la tierra de manera que honremos a Cristo con nuestra vida diaria, cumpliendo el propósito que pues Él tiene para nosotros. Sí, de nada serviría decir soy hijo de Dios, tengo todo esto en Cristo, si no hacemos lo que Él nos pidió, de ir y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. El día de ayer estaba escuchando una enseñanza de un hermano, me ha gustado mucho oír, el hermano R.C. Sproul. Él hablaba de 2 conceptos bien interesantes. Quiero usarlo a manera de introducción, en unos momentos vamos a orar. Pero este hermano explicaba, no sé hace cuántos años habrá grabado esto, pero él explicaba 2 cosas: la hermandad de los hombres y la paternidad de Dios. Me llamó mucho la atención porque no sé si tú has escuchado expresiones como estas: todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. O otra también, todas las religiones llevan a Dios. No sé si has escuchado eso. Pues esto de que somos todos hermanos, de que Dios es Padre de todos, de que todas las religiones llevan a Dios, pues ninguna de estas expresiones tienen sustento bíblico. ¿Sí? En la Biblia no dice eso. ¿Sí? Entonces tú y yo necesitamos conocer muy bien y diferenciar qué significa ser un hijo de Dios. Y también, pues, ¿qué va a significar tener hermanos en Cristo? ¿Sí? No podemos decir que cualquier persona es nuestro hermano, no. Y si nos ponemos a pensar así rápidamente, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Verdad? Juan 1:8. Aquellos que han recibido y han creído en el nombre de Jesús. ¿Sí? Juan 1:12, no, 1:8. 1:8, Braulio. ¿Sí? Entonces, aquellos que han creído, aceptado y creído en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sí, es 1:12, gracias, Braulio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, les dio potestad. Entonces, ahí está, ¿sí? ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que han recibido y han creído en el nombre de Cristo. Aquellos cuyo Señor es Jesús. Entonces, aquellos cuyo Señor es Jesús son hijos de Dios y por lo tanto son hermanos en Cristo, ¿verdad? Suena muy lógico, pero necesitamos tenerlo bien claro, ¿sí? Y que tengamos tú y yo cuidado, ¿verdad? Cuando escuchemos este tipo de expresiones, pues no tiene un fundamento bíblico, no afirmemos cosas que no, ¿verdad?
Y en Cristo, bueno, estar en Cristo significa es estar completos. Lo hemos estado viendo ya por un buen rato, más o menos mes y medio, 6 semanas. Estar en Cristo significa estar completos. Sí. ¿Y qué más tengo aquí? A ver. Jesucristo. No sé por qué se me movieron mis notas. Deme un segundo. En Cristo estamos completos. Nuestro estado en Cristo tiene una realidad espiritual y práctica. Vamos a ver, de hecho, hoy esto. Cómo es que el hecho de que tú y yo estemos en Cristo, y Pablo en sus cartas dice mucho, en Cristo, y muchas cosas, ¿no? Muchos beneficios, muchas realidades. Pero tiene, digamos, dos partes. Unas realidades son espirituales, pero también hay realidades prácticas. O sea, la idea de esta serie que viene, la serie de mensajes que viene es que si bien tú y yo tenemos tantas cosas en Cristo, hay que poner a la práctica muchas cosas. Sí, y te vas a dar cuenta porque ahí en Colosenses capítulo 3, si ves por ejemplo el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza con una serie de cosas, ¿sí? Entonces si tú ves ahí ya nos va a llevar a cosas muy prácticas de lo que tú y yo debemos hacer. Si estamos en Cristo, somos completos en Cristo, y como completos en Cristo, pues tenemos algo que hacer, ¿sí? Entonces, nuestra completud, o el hecho de que tú y yo estamos completos en Cristo, significa o tiene una realidad, le vamos a llamar de posición, somos alguien para Dios, pero también tiene una parte práctica, ¿sí? Tenemos que hacer, ser hacedores. Les invito que si oramos, el Espíritu Santo nos guíe y pues nos haga entender esto que Dios quiere, ¿sí? Para ti y para mí. Padre, te doy gracias esta tarde porque en tu preciosa y soberana voluntad nos has congregado en este lugar. A mi hermano, mi hermana que está aquí presente, aquellos que nos escucharán más tarde, gracias porque a ti te ha placido esto. Y Señor, queremos pedirte, en particular, pedir a tu Espíritu Santo que dirija este tiempo. Toda cosa que quiera obstruir, que quiera confundir, en el nombre de Jesús se va. Y hoy creemos que tu palabra es directa, profunda, y nos ministra, Señor, de tal manera que seamos edificados y que, Señor, podamos entender nuestra realidad como hijos tuyos, como en Cristo. Pero también, Señor, que salgamos con compromiso de ir y ser hacedores de tu palabra, Señor. Glorifícate en esta tarde, Señor, y que tu Espíritu nos dirija en todo momento, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Quisiera empezar con algo, cada versículo va a haber un subtema, y quiero llevarlo de esta manera. Vamos a poner así, estados, ¿no? Primeramente, nuestro estado. Estaba pensando si poner estado o estatus, pero vamos a dejar estado. Nuestro estado de resucitado o resucitados en Cristo. En Cristo, ¿sí? Nuestro estado de resucitados en Cristo. Y eso vamos a verlo en el versículo 1. Si se fija, el verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Aquí comienza como una especie de condición, pero no es cualquier condición, ¿verdad? Dice ahí, yo aquí anotado, es una condición de realidad. Aquí el sí no busca ser una condición que provoque duda, ¿verdad? Es decir, ¿seré yo de estos? ¿Estaré yo resucitado con Cristo? No, este sí nos habla de una realidad. Somos resucitados con Cristo, o fuimos resucitados con Cristo, ¿sí? Una mejor traducción de esto, algunas Biblias lo van a poner. Por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, en lugar de decir, sí, pues habéis resucitado con Cristo, ahí va a usar, ya que han sido resucitados en Cristo. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, puesto que ustedes fueron resucitados en Cristo. Entonces no es como que, si ustedes están resucitados en Cristo, entonces esto, no es de ese tipo de condiciones.
Y si somos un poco más analíticos, podemos ver las comas. Las comas nos ayudan un poco. Sí, coma, pues, coma, habéis resucitado con Cristo. ¿Sí? Entonces no es como que si esto, entonces esto, no. De hecho, si nos vamos todavía más al original, al griego, pues también lo va a poner así. ¿Sí? Dice, sí, por lo tanto, esto. ¿Sí? Hermanos, otra vez este mensaje es para cristianos. Colosenses es una carta a una iglesia cristiana. Entonces es para ti y para mí. Si recuerdas cuando Pablo inició la carta, ¿cómo dice? ¿A los qué? Colosenses 1, 2, a los santos. Colosenses 1 y 2, quiero que me ayude, hermano. A los santos y fieles, ¿verdad? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces está hablando a una iglesia, ¿sí? A los santos y fieles, cristianos. Entonces es de suponerse que si estamos en Cristo, es una realidad que tú y yo estamos completos en Cristo, y esta es una realidad que tú y yo fuimos resucitados en Cristo. Entonces vamos a pensar un poquito en esto. Habéis resucitado con Cristo. Hermanos, estar en Cristo, ser cristianos, significa que hemos resucitado con Cristo. El verbo aquí que se usó para poner esta palabra resucitado, es una cosa que lo hemos platicado antes en la gramática griega que se llama auristo. El auristo significa o nos indica un evento que pasó en el pasado, ¿sí? Pero que fue terminado, ¿sí? No sabemos cuánto duró, pero es un evento que pasó, se completó, pero no sabemos cuánto duró. En el griego hay un montón de tiempos y todo este rollo y conjugaciones ahí con los verbos, y este de los auristos es todo un tema. Pero el asunto es esto: tú y yo fuimos resucitados, ¿sí o no? Con Cristo. Es algo que sucedió, fue finalizado. ¿Cuánto duró? Bueno, eso no sabemos, ni yo creo que sea relevante para ti y para mí. ¿Cuánto duró esa resurrección? ¿Sí? Entonces, pero algo interesante más, es un auristo, o sea, una acción en el pasado que fue terminada, pero aparte viene en una cosa que le llamamos un modo pasivo. El modo pasivo, ¿sabes qué significa? Que alguien nos resucitó. No nos resucitamos nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Otra vez, si lees el texto, leemos el texto otra vez. Si pues habéis resucitado con Cristo, en un primer vistazo pudiéramos decir, pues yo. O alguien podría decir, es que yo hice algo y fui resucitado con Cristo. No. Cuando vamos a la palabra original, eso es bien bonito. Mire, esta lengua es muy buena, porque nos dice, fuiste resucitado, pero no tú, alguien te resucitó. ¿Sí? ¿Cómo ves? Entonces, cuando dice que fuimos resucitados, está hablando, resucitados con Cristo, se trata de una acción divina, algo que hizo Dios, no nosotros, hermano. La realidad de todo cristiano es que fuimos resucitados con Cristo. ¿Te acuerdas de Efesios? Efesios 2, 1 y el 5 también habla de esto. Que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos dio vida? Dios. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos resucitó, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Entonces, nuestro estado de resucitados, aquí perdónenme, es con Cristo, ¿verdad? Porque así es como dice en el texto, ¿verdad? Y nadie me corrigió, ¿eh? Muy bien, entonces mire, dado esto, entonces es un hecho, fuimos resucitados con Cristo, entonces dice, busquen las cosas de arriba. Ahora, dado que hemos sido resucitados con Cristo, tenemos una responsabilidad, y esta responsabilidad es buscar las cosas de arriba, hermano. Esta debe ser nuestra prioridad. Cuando estábamos en delitos y pecados, seguíamos, dice la Biblia, las corrientes de este mundo, conforme a la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:3. Así vivíamos. Como el mundo, como Satanás nos decía o nos ordenaba o nos guiaba que viviéramos.
pero ahora nuestra realidad es otra. Ahora estamos resucitados con Cristo. Y como resucitados significa vida nueva, significa una realidad distinta. Y ahora tú y yo tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Te das cuenta que ya esto comienza a tornar algo más práctico? Si bien antes hemos hablado quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, pero esto ya nos dice, mira hermano, tú eres resucitado con Cristo, entonces tienes que buscar las cosas de arriba, ¿sí? Entonces ya empezamos algo más práctico. Buscar las cosas de arriba, dice este hermano Scott Pace, dice, buscar las cosas de arriba conlleva la connotación de dirigir nuestras pasiones y la búsqueda de nuestro corazón hacia nuestra morada eterna en la presencia de Cristo y su gloria. Curtis Vaughan dice, es procurar que nuestro interés esté centrado en Cristo, que nuestras actitudes, nuestras ambiciones y toda nuestra perspectiva de la vida sean moldeadas por nuestra relación con Cristo. En otras palabras, hermano, todo en nosotros es Cristo, ¿sí? Nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros planes, todo va enfocado a las realidades eternas, a las cosas que están en el cielo, ¿sí? O a las cosas de arriba, como dice este texto. Todos nuestros deseos, todos nuestros planes, todos nuestros esfuerzos están dedicados a aquello que tiene un peso eterno, hermano. Aquello que nos acerca más a Jesús. Y dice aquí Pablo, ¿verdad? Le dice a los hermanos, dado que están resucitados con Cristo, o han sido resucitados, porque acuérdense es un evento pasado, dado que han sido resucitados en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Toda nuestra vida, hermano, tiene que estar enfocado en aquellas cosas que pertenecen a nuestro Señor Jesús. Cuando pensamos en esto de que Jesús está a la diestra del Padre, podríamos pensar de dos cosas principalmente. Que Cristo está con toda autoridad, ¿verdad? Ahí en Filipenses 2, 9 al 11 dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Filipenses 2, 9 al 11. Entonces, por un lado, vemos la autoridad de Cristo al estar a la diestra del Padre, pero por otro lado también tenemos a Jesús como nuestro mediador o nuestro intercesor. Dos cosas preciosísimas. Entonces, tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, hermano, porque allá está Cristo y allá tenemos a un Señor que es sobre todas las cosas, pero también un intercesor. Romanos 8:34. Cuando este hermano Curtis Vaughan trata de explicar estas dos realidades, ¿usted se acuerda cuando hablamos de los religiosos en Colosas o los filósofos o toda esta gente que quería meterse a la iglesia para confundir? Una de las cosas que hacía esta gente era negar la deidad de Cristo, negar la autoridad de Cristo. Entonces, con esta frase, con esta realidad de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, esos argumentos de esta gente se van hasta el suelo, hermano. Porque Cristo Jesús se encuentra en un lugar supremo de privilegio, de autoridad, pero también se encuentra en una posición donde intercede por nosotros, donde suple nuestras necesidades. Y mira, hermano, así como Jesús se ocupaba en las cosas de su Padre, ¿te acuerdas? Ahí en Lucas 2:49, cuando te acuerdas que José y María ya llevan buen rato de camino regreso a casa y dicen, ¿dónde está Jesús? No está entre nosotros, vamos y regresemos a Jerusalén. Bueno, resulta que Jesús está en el templo platicando, estudiando junto con los eruditos ahí de la ley. Y cuando su mamá le pregunta o le dice, lo han estado buscando, él le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre he de estar? Entonces, así como nuestro Señor Jesús se ocupaba en los negocios de su Padre Celestial, tú y yo también nos debemos de ocupar en las cosas de arriba, ¿sí? O en las cosas del reino de Dios, como lo dice Mateo 6:33, ¿verdad? Buscando primero el reino de Dios y su justicia.
Porque ahí en las cosas de arriba o ahí a la diestra de Dios se encuentra Jesús sentado, hermano. En autoridad, en poder, en dominio, en privilegio, pero también es nuestro intercesor. Qué hermoso esto, hermano. Entonces, este es nuestro primer estado, hermano. Fuimos resucitados con Cristo. Vamos a un segundo estado, en el versículo 2. Hay otra cosa que nos identifica a ti y a mí. Y vamos a ponerle nuestro estado como extranjeros. Verso 2. Nuestro estado como extranjeros. Ahora veamos el verso 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, aquí es una cosa de enfoque. Poner la mira, ¿sí? Mirar, ¿sí? Ahora vamos a pensar en un estado de extranjeros. ¿Por qué extranjeros? La Escritura nos dice que tú y yo pertenecemos a un reino distinto. Entonces nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que estar en otro lado, ¿sí? En este reino al cual tú y yo pertenecemos. Quiero que lo veas en tu Biblia porque Filipenses 3:20, vamos a ver, Filipenses 3:20 al 21. No sé por qué puse 31, pero no, son solo 2 versículos. Filipenses 3:20 al 21. Dice así la Escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahí queda claro. El cual transformará el cuerpo de la humillación de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Otro texto más ahí en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 versículo 13. Dice así la Escritura, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de los héroes de la fe. Sino mirándolo de lejos, un enfoque, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, somos extranjeros, somos peregrinos aquí en la tierra. Y Hebreos 13:14, mire, dice también, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, hermano, ahora tú y yo, en Cristo, somos extranjeros, porque no pertenecemos a esta tierra, o veámoslo así, esta morada aquí en la tierra no es permanente, ¿sí? Es algo temporal. Varias versiones, incluido el griego, también aquí concuerdan que cuando aquí el texto dice pongan la mirada en las cosas de arriba, habla de pensar, ¿sí? Tú y yo debemos pensar en las cosas de arriba. Filipenses 4:18 nos ayuda a explicarnos de qué se trata estas cosas de arriba. Filipenses 4:18, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debemos pensar, hermano. Esto es las cosas de arriba en las cuales tú y yo debemos pensar. Vaughan dice, fijar la mente en las cosas de arriba significa más que solo pensar. Incluye, dice aquí este autor, una obligación de asegurarnos que la inclinación de nuestra naturaleza interior, la tendencia de nuestros pensamientos y voluntad está hacia Dios. O sea, todo en nosotros está enfocado en Dios. A eso nos quiere llevar la Escritura, hermano, que seamos hacedores. Si decimos soy cristiano, en Cristo soy más que vencedor, en Cristo soy nueva criatura, que nuestra vida lo refleje, ¿sí? Que vivamos de verdad de esa manera, siendo Cristo de verdad nuestro Señor. Otro autor dice esto de poner nuestra mirada, de pensar en las cosas de arriba, habla de una reestructuración de la manera en cómo pensamos, de nuestra perspectiva, hermanos.
de cómo vemos estas realidades. Por eso me encantó, porque es un tema que nos conecta, hermano, de lo que somos en Cristo con lo que tenemos que hacer como estando en Cristo, ¿sí? Entonces, este estado de ser extranjeros, poniendo nuestra mirada en el reino al cual pertenecemos, significa que tú y yo tenemos que entender las cosas como se entienden en el reino de Dios, ¿sí? No como se entienden aquí en el mundo. Aquí es donde encontramos la necesidad, hermano, de que, como dice Romanos 12:2, ¿qué dice? Que no nos conformemos. No nos conformemos que a este siglo, sino dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, ahí es la necesidad de que nuestra mente sea renovada, hermano, que nuestra manera de pensar sea diferente a como antes lo hacíamos. Porque estamos en Cristo, porque hemos resucitado en Cristo, porque pertenecemos a otro reino, tenemos que mirar, tenemos que pensar en las cosas de arriba. Estos autores, me gustó cómo lo dice Scott Pace, lo explica así. Dice, es una reestructuración, un reenfoque. Porque mira, hermano, ser cristiano no significa seguir pensando de la misma manera. Tiene que cambiar algo en nosotros. Tiene que cambiar, tiene que haber evidencia, hermano, de que ya no somos los que éramos antes. Ya no pensamos como pensábamos antes. Porque mira, ¿por qué se necesita este cambio de mente? Aquí este autor da por lo menos 5 razones para las cuales tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. En primer lugar, hermano, cambiar nuestro enfoque, nuestra manera de pensar, nos permite cumplir el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, incluida nuestra mente. Mateo 22, 37 al 38. Cuando nuestra mente es transformada, hermano, vamos a amar a Dios de verdad. En otras palabras, número 1, ¿sí? Cuando nuestra mente es transformada, vamos a poder cumplir eso que Jesús nos dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Ahí está incluida la mente, ¿sí? En segundo lugar, hermano, ¿por qué es importante que nuestra mente, nuestro enfoque cambie? Porque esto nos protege, o protege nuestro pensamiento de sus propios patrones. Mira, protege nuestro pensamiento de sus patrones. ¿Cómo es esto? A través de una renovación constante en nuestra mente, podemos experimentar la transformación de Dios en nuestra vida. Romanos 12:2. A ver, ¿por qué es importante que nuestra mente sea cambiada? Para protegernos de nuestros mismos pensamientos. ¿Verdad? Porque si tú y yo le damos lugar a nuestros pensamientos, nos volvemos locos, ¿sí? Nos estresamos, nos preocupamos. Bueno, tú sabes cuál era nuestra manera de pensar antes de conocer a Cristo. Y aún ahora estando en Cristo, ¿cuántos pensamientos, verdad, invaden nuestra mente? Entonces nuestra mente tiene que también ser renovada, ¿sí? Nuestro enfoque, nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en una cosa. Y cuando llegue otro pensamiento que no es de acuerdo, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Punto. Y se va, ¿sí? Sí, hermano, por eso necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Ya no somos de aquí, somos extranjeros, tenemos otra ciudadanía. En tercer lugar, este cambio de enfoque guarda nuestro corazón y nuestra mente con la paz sobrenatural de Dios. Otra vez lo voy a leer. Esta reestructuración o este reenfoque guarda nuestros corazones y nuestras mentes con la paz sobrenatural de Dios, hermano. Filipenses 4, 6 al 8. Cuando tú y yo estamos pensando en lo correcto, cuando tú y yo estamos pensando en las cosas de arriba, tu mente, tu corazón será guardado, hermano. Si tú y yo no estamos pensando en las cosas de arriba y estamos pensando en las cosas de abajo, de la tierra, lo que perece, hermano, nos vamos a desesperar, ¿sí? Y es por eso que hay mucho cristiano hoy que se desespera, pierde pues digamos, muchas bendiciones, pierde la paz en su vida,
porque está pensando en las cosas de este mundo. Tú y yo tenemos que pensar en lo eterno, en lo que sí dura, hermano. Cuarto lugar, porque es importante renovar o reenfocar nuestros pensamientos, porque con esto podemos renovar nuestra esperanza en medio de las aflicciones temporales. Otra vez, porque podemos renovar nuestra esperanza en medio de las aflicciones temporales. 2 Corintios 4, 16 al 18. Viendo las cosas que no se ven, ¿verdad? Porque las que se ven son temporales. Hermano, cuando tú y yo renovamos o cambiamos el enfoque de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, vamos a mantener esa esperanza viva. De que tenemos un Señor que está con nosotros, que no nos abandona, que si prometió que está con nosotros hasta el fin, lo estará, y vamos a poder estar bien tranquilos, ¿sí? Entonces esa esperanza se renueva, ¿sí? Y número 5, remodela nuestra perspectiva al permitirnos ser guiados por el Espíritu. Romanos 8, 6 al 7. Y al mismo tiempo tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Remodela nuestra perspectiva al permitirnos ser guiados por el Espíritu y también tener la mente de Cristo. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. Por eso es importante, hermano, no podemos seguir con la misma manera de pensar. Esa manera de pensar, ese enfoque en nuestras vidas tiene que cambiar. En eso debemos pensar, hermano, en las cosas de arriba. Y dice ahí Pablo, guiado por el Espíritu, y no en las cosas de la tierra, no en las de la tierra, hermano. Nuestro enfoque no debe estar en lo temporal, porque acuérdate, lo de la tierra, lo terrenal, perece, se acaba, es temporal. El otro día platicamos de esto, hermano. Gastamos muchísimo, de hecho de más, en las cosas temporales, más que en lo eterno. Y eso tiene que cambiar también en nuestras vidas. Eso no significa que vas a comprar puras Biblias, por ejemplo, ¿verdad? Puedes comprar 1000 Biblias y nunca leerlas, ¿verdad? No, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de nuestros recursos económicos, pues decirle, Señor, ¿cómo quieres que administre esto que me concedes en mis manos? ¿Sí? Si es para estudios, si es para preparación, si es para lo que sea que tú necesites, que recuerdes que vas a dar cuenta a Dios y pues que tu inversión sea en las cosas de arriba, ¿sí? ¿Sí? Digo, aún las cosas que compras para ti, hermano. Piensa, hermano, ¿verdad? Digo, podemos ponernos a pensar en qué podemos estar gastando, si hablamos de lo material, que no es las cosas de arriba. Quizá algún pasatiempo, no sé si un vicio, esperemos no, pero puede ser algo de esto, que estemos gastando en cosas, hermano, que no abonan ni nos ayudan, al contrario, nos alejan, ¿sí? Yo, por ejemplo, nosotros teníamos una suscripción, ¿verdad?, a cierto servicio, y nos quitaba muchísimo tiempo el estar en ese servicio de películas, entonces mejor lo quitamos. Porque no trae ningún beneficio, al contrario, nos quita mucho tiempo que ocupamos hoy para otras cosas, ¿sí? Entonces pensemos, hermano, hay cosas en las cuales no debemos estar enfocándonos. Hay una pregunta interesante aquí. ¿Cómo interpretamos el mundo, hermano, y lo que está pasando a nuestro alrededor? Piensa, por ejemplo, el conflicto que hay ahorita entre Ucrania y Rusia y todos estos países de Europa, incluido ahora también Estados Unidos. Bueno, siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo vemos estos eventos? La respuesta a como tú, o tu respuesta a esta pregunta te va a dar una idea de cuál es tu enfoque. Si tu enfoque está en lo de aquí o en lo de arriba. Hay una palabra que usamos mucho que es la cosmovisión. ¿Cómo vemos al mundo? Nuestra cosmovisión o la manera en que vemos al mundo tiene que cambiar, hermano, a la luz de lo eterno.
por medio de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu y con una acción, hermano, de fe humilde y obediente a lo que dice la palabra. Sí, tú y yo debemos ver las cosas que pasan a nuestro alrededor a la luz de lo que Dios ya ha dicho, porque no hay nada nuevo, hermano. Si ponemos a analizar las conductas aún de la misma juventud, aunque a veces decimos, es que antes en mis tiempos no era así, hermano, los problemas son los mismos. La rebeldía, desobediencia, idolatría, abuso de autoridad, rebeldía en contra de la autoridad, es lo mismo, ¿sí? Nomás que le cambian de nombres, pero es lo mismo. Es el mismo corazón del hombre orgulloso, desobediente, rebelde, es lo mismo. Hermano, este enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra no nos debe llevar a un extremo de decir o pensar que nos tenemos que aislar de este mundo. Porque si tú meditas la oración de Jesús, Jesús no rogó que fuéramos quitados del mundo, no. En Juan 17:15 dice que Jesús le dice al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Entonces Jesús no rogó que nos quitaran de este mundo, no. Eso hubiera sido lo más fácil, era lo más cómodo. Pero no, dice, guárdalos del mal. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay mucho todavía que hacer en la tierra. Todavía hay que ser luz. Todavía hay que ser testimonio. Todavía hay que proclamar las verdades del Señor Jesucristo. Todavía hay que proclamar el Evangelio. Entonces el hecho de que nos enfoquemos en las cosas de arriba significa que si nos relacionamos con la gente a nuestro alrededor, sea con el objetivo de que puedan y lleguen a conocer a Jesús. A mí me llamó mucho la atención ayer, tuve una reunión con excompañeros de trabajo, ya tengo conociendo a esta gente ya por muchos años y ocasionalmente pues ya cada quien en sus empresas, sus trabajos, pues no nos vemos muy seguido. Teníamos como 2 o 3 meses que no nos veíamos y me llamó mucho la atención, yo he orado por ellos. No es sencillo, ¿verdad?, hablarles del Evangelio a estos compañeros porque muchos de ellos aún se consideran ateos y de repente cuando tratamos de hablar de esto pues lo toman a burla y entonces no es fácil. Pero me llamó mucho la atención uno de los más, digamos, pues digamos que no se oponía, pero siempre que hablábamos de esto se reía o se burlaba. Al despedirnos ayer me decía, Obed, quiero ir un día a tu iglesia, ¿cuándo das misa? Y bueno, no se llama misa, pero ahí te espero en una reunión. Y me llamó la atención porque quiere venir. Dije, gloria a Dios, Dios está orando. Entonces dije, pues ahí te espero, ¿sí? Entonces avísame cuando vayas para esperarte y bueno, qué bendición, ¿no? Pero hermano, necesitamos seguir siendo luz, hay trabajo que hacer, ¿sí? Todavía tenemos amigos, quizá que desde la infancia crecimos juntos, que necesitan conocer de Jesús. Aún familiares, ¿verdad?, muy cercanos que no conocen a Jesús, todavía hay trabajo que hacer. Entonces poner nuestra mirada en las cosas de arriba significa que somos extranjeros, pero como extranjeros, como embajadores, vamos a usar este término, tú y yo tenemos que representar al Rey que es Jesucristo y pues ver por los intereses de ese reino, que otros lo conozcan, ¿sí? Muy bien, vamos al tercer estado. Número 3, nuestro estado de muerte. Esto va a ser importante porque podríamos pensar, ¿verdad?, si pensamos con nuestra lógica humana, como que estamos resucitados, pero al mismo tiempo muertos. A ver, ¿cómo está eso? Entonces vamos pensando, ¿muertos a qué? ¿Verdad? Esto creo que vale la pena pensar. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, ¿cómo está esto? Mira, Scott Page dice, su esfera del ser, su acción, su disfrute, ahora es totalmente diferente a lo que era antes.
Entonces, ¿qué significa esto de nuestro estado de muerte? Hermano, hemos muerto a la antigua manera de vivir. Hemos muerto a la esclavitud del pecado. Hemos muerto al legalismo, ¿te acuerdas? Hemos muerto al misticismo. Hemos muerto al ascetismo. Hemos muerto a toda práctica que nos apartaba de Dios. A eso estamos muertos. ¿Sí? Morimos a nuestro pasado, pero también a nuestro presente de pecaminosidad. Y ahora vivimos una vida que está escondida con Cristo en Dios. Esto es bien bonito. Léelo otra vez, mira. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es hermosísimo, hermano. Tenemos que pensar como Pablo le dijo a los Gálatas, ¿te acuerdas? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? El cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, hermanos, con Cristo he muerto a todo eso. Y ahora lo que yo vivo en este cuerpo, lo vivo creyendo en aquel que me dio vida, aquel que me amó, ¿sí? Aquel que se entregó a sí mismo por mí. Aún nuestro cuerpo de carne, hermano, aún en este cuerpo de carne, hermano, es y lo debemos vivir para Cristo. Vivimos para las cosas de arriba. Acuérdate, nuestra vida es una vida nueva en Cristo. 2 Corintios 5:17, ¿te acuerdas? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hemos muerto esas cosas viejas. Ahora en esta vida nueva tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, hermano. Piensa esto, como si rogamos por medio, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, rogamos a la gente con un mensaje en nombre de Cristo, diciéndoles, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5:20. Si tú y yo estamos en este mundo, hermano, estamos muertos a todas esas cosas pecaminosas que nos apartan de Dios. Y dice, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora tú y yo, hermano, tenemos una vida nueva y ahora nos corresponde ir y proclamar y decirle a la gente, como Pablo le decía a los corintios, ahora, hermanos, como si Dios está rogando a través de nosotros a la gente, hey, reconcíliense con Dios. Por eso estamos aquí en la tierra, hermano. Por eso seguimos luchando la buena batalla. Por eso estamos aquí, porque el trabajo no ha terminado. Hace unos días también les he platicado que me gusta escuchar este hermano o las enseñanzas de la iglesia Times Square Church en Nueva York. Y estaba compartiendo el hermano y él decía, this is why we fight. Esta es la razón por la cual peleamos. ¿Sí? Porque ellos están en un proyecto muy precioso de 1 billón de almas para Cristo, imagínense. Y están con todo estos hermanos. A través de los medios digitales, a través de eventos misioneros, eventos en las escuelas de Estados Unidos, universidades. Están llevando reuniones de oración a las universidades ellos. Tremendo lo que están haciendo estos hermanos. Pero él ocasionalmente comparte testimonios de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Y él decía, hermanos, por esto peleamos, para ver más cosas de estas, para ver más almas venir a Cristo, para ver más almas restauradas. Él daba el ejemplo hace una semana de un transexual que fue rescatado, ¿sí? Y ahora vive para Cristo, ¿sí? Y así, ¿verdad? Testimonio tras testimonio. Y él decía, esta es la razón por la cual seguimos peleando, ¿sí? Y así es, hermano, mientras tenemos vida, tenemos una razón de estar aquí y hay que ocuparnos en las cosas de arriba, ¿sí? Hay que poner nuestra mirada. Hemos muerto a lo viejo, a lo pecaminoso, ahora vivimos para Cristo, vivimos para sus propósitos. Entonces no hay nada más importante que esto, hermano. Cuando dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, esto es una gloriosa esperanza, hermano. Nuestra vida está escondida, fíjate. Hay un canto, no sé si te acuerdas, mi vida está escondida en Dios. Es un canto muy bonito. Ya hemos visto dónde está Cristo, ¿verdad? A la diestra de Dios.
Por lo tanto, nuestro destino es seguro. Curtis Vaughan, él explica que la idea esta de que nuestra vida está escondida con Cristo, sugiere, dice, no solo que estamos seguros en Cristo, no, hay algo más. Sino que el hecho de que nuestra vida está escondida en Cristo significa que pertenece a este reino, ¿sí? Al reino de Dios. ¿Sí? Nuestra ciudadanía, otra vez, acuérdate, está en los cielos. Por lo tanto, nuestra vida o el sentido de nuestra vida es mayor, hermano. No estamos aquí de paso o destinados a la suerte, a lo que caiga, no. Tenemos una razón, tenemos una vida escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida como cristianos es segura y es relevante, tiene un propósito, ¿sí? Entonces eso tenemos que tenerlo súper claro, hermano, y no pensar que aquí estamos nomás para cubrir un espacio, ¿verdad? Yo lo decía el domingo. ¿Qué vamos a hacer? ¿De los que ayudan o de los que construyen? A lo mejor fue un poco fuerte la expresión, pero es que es una realidad, hermano. ¿Qué queremos ser? ¿Gente que ocupa un lugar cada semana en esa silla? ¿O gente que está trayendo gente a esas sillas, construyendo? Yo quiero ser de los segundos, de los que construyen, hermano, de los que estamos ocupados en las cosas de arriba. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermano? Porque para eso fuimos llamados, ¿sí? El hecho de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, otra vez, esto no nos debe llevar a una actitud arrogante, presumida, orgullosa, sino que, hermano, nos debe llevar a una proclamación del Evangelio con más urgencia, ¿sí? Porque vemos que el día del Señor está todavía más y más cercano. Si conforme tú y yo vivimos una relación personal íntima con el Señor, nos damos cuenta de las realidades de su palabra, entendemos lo que dice Dios en su palabra y nos damos cuenta que lo que está pasando anuncia y grita que Cristo viene pronto. Entonces eso nos debe llevar a trabajar con mayor urgencia. Que la gente a nuestro alrededor conozca que Jesucristo salva y tengan esa oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, hermano. Y vamos por el último subtema, número 4. Nuestro estado futuro. Verso 4. Dice el verso 4 así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Cristo. Cristo, nuestra vida, dice, va a llegar el momento cuando Él se manifieste. Podemos pensar de una manera, nuestra plenitud será, ahora sí, completa, cuando Cristo se manifieste en gloria. ¿Sí? Cristo en nuestra vida, Él lo dijo ahí en Juan 14:6. ¿Sí? ¿Sí? Cristo en nuestra vida. Es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Pero también es nuestra vida eterna, ¿verdad? Juan 3:15 al 16. Todo el que cree en Él, ¿verdad?, tiene vida eterna. Entonces, si pensamos aquí, cuando Cristo, y hay una coma, nuestra vida, coma, se manifieste, vamos primero a lo primero. Cristo, nuestra vida. Esto nos habla de que Él nos da vida, por Él vivimos, Él nos da vida eterna, pero Él nos sostiene también, Juan 15:5, cuando dice que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, Cristo es nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida eterna, pero también nuestro sustento diario. ¿Sí? Nuestro enfoque entonces, nuestro esfuerzo en las cosas de arriba, tiene una esperanza segura, porque Cristo volverá, y esto será el comienzo de un estado futuro que todos los cristianos añoramos, hermanos.
Hermano, Dios no cambiará su palabra. Por lo tanto, tú y yo debemos estar firmes, dice la Biblia, sobrios y con una esperanza de que este día llegará. Hay algunos textos que yo quisiera leer a manera de recordatorio de esta esperanza y que nos mantengamos, hermano, listos, dispuestos para cuando Cristo se manifieste, ¿sí? Habla de un estado futuro. No estamos todavía en ese momento, pero va a llegar y tenemos que estar preparados. Hebreos 6, 17 al 20 dice: por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales otra vez es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, escucha, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y otro texto más, Primera de Pedro 1:13. Mira qué dice, esto está especial. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, siendo sobrios, esperando. Hermano, tú y yo tenemos que estar atentos, alertas a este gran día. Porque cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces, dice ahí, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Dice este autor: sin embargo, la vida de los creyentes no siempre estará oculta. ¿Te acuerdas? Nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, pero en este momento será manifestado. ¿Sí? En este momento actual, no futuro, hay un encubrimiento. Pero cuando Cristo aparezca, hermano, habrá una manifestación gloriosa. ¿Qué significa esto? Hoy en día, hermano, mucha gente no puede reconocer a aquellos cuyas vidas están escondidas en Cristo. ¿Sí? No pueden verlo, pero llegará un día donde lo verán. ¿Sí? Hermanos, cuando Cristo venga, estos que esperamos en Cristo serán revelados al ser partícipes de la gloria de Cristo. En el proceso de nuestra salvación, hermanos, tenemos como cada autor, basándose en las Escrituras, tiene como varias etapas, ¿verdad? El arrepentimiento, la fe en Jesucristo, pues es salvación, ¿verdad? Pero luego hablamos de la regeneración, luego hablamos de la justificación, luego hablamos de la santificación. Y hay una etapa que es la etapa final, que es la glorificación, que es este momento, nuestro estado futuro. Cuando Cristo viene y dice, nosotros también, si lo ves en tu texto otra vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, escucha, ustedes participarán de toda su gloria. Qué hermoso, hermanos. Algunos que no están en Cristo, solo lo van a ver. Pero aquellos que están en Cristo, que estamos en Cristo, hermanos, vamos a ser partícipes de esa gloria hermosa. ¿Sí? En ese momento, cuando Jesucristo se manifieste, será en ese momento cuando los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y dice Pablo, ¿verdad? Él esperando esto en su tiempo, dice, nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Entonces, esto lo van a ver, hermano. ¿Sí? Por eso dice, seremos manifestados también nosotros en gloria.
Así que, hermano, por lo tanto, tú y yo debemos estar firmes y con una esperanza viva, hermanos, sabiendo que en Cristo estamos completos hasta el final. Todo habrá valido la pena. No fue en vano lo que hemos hecho, lo que habremos hecho, hermano, en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta en gloria, tú y yo también nos manifestaremos en gloria. Y yo quisiera terminar, hay 2 textos aquí, 2 de Tesalonicenses, a manera de palabra de ánimo, de invitación a seguir adelante. 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10, dice así la palabra de Dios. Mira, hermano, nosotros o vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Escucha, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es para, hermanos, los que no quisieron conocer al Señor. Cuando venga en aquel día para ser, escuche, glorificado. Cristo vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mire, Cristo viene y nos hace partícipes de su gloria. Eso es especial, hermano. Y vamos a ver otro más, Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Y el 30 también vamos a leer. Romanos 8, 17 dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, escucha, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez, mira. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está, ¿sí? Entonces, hermano, vale la pena. Sigamos adelante. Yo quiero leer esta conclusión. Scott Pace dice: mientras tú y yo esperamos la segunda venida de Cristo, hermano, hoy podemos celebrar nuestra vida en Cristo y regocijarnos por esa gloria que compartiremos en su presencia. Pero su inminente regreso no tiene el objetivo simplemente de fomentar sueños y emociones que ignoren el significado eterno de nuestra vida aquí en la tierra. En cambio, hermano, tú y yo debemos permitir que esto de que estamos completos en Cristo, que esta identidad en Cristo, hermano, y su regreso prometido redefinan nuestro propósito aquí en la tierra. Estas verdades, hermanos, que hemos estado estudiando a lo largo de 6 semanas y más, porque hablamos otra introducción de lo que es Cristo, de la, ¿cómo lo llamamos? La suficiencia de Cristo, ¿sí? La exaltación de Cristo. Todo esto que hemos estado estudiando, hermano, estas realidades de quién es Jesús para nosotros, quiénes somos nosotros en Cristo, lo que tenemos en Cristo, todas estas verdades, hermanos, a ti y a mí nos deben inspirar a vivir como ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Fortalecernos con esperanza, pero también, dice este autor, me gustó cómo lo pone, nos debe motivar a vivir con una urgencia evangélica, ¿sí? O sea, evangelismo, hermano. Tenemos que llevar el evangelio a otros. John MacArthur dice, me gustó esto también, mira, no podemos alcanzar el mundo si primero no lo dejamos. Dice, ¿cómo? A ver, otra vez. Esto suena a las que llamamos paradojas, ver algo como contrario. No podemos ganar el mundo si no lo dejamos primero. Y es que esto es una realidad, hermano. Para alcanzar este mundo que está perdido, necesitamos despojarnos de lo de este mundo y tener nuestro enfoque en las cosas de arriba. Así podremos entonces impactar a la gente a nuestro alrededor. Impactarlos de manera significativa y de manera que tenga peso eterno en sus vidas, hermano.
Porque de otra manera podremos impactar, pero si está nuestra mirada en las cosas terrenales, siguiendo los ejemplos del mundo, siguiendo los patrones o los diseños o las estrategias del mundo, hermano, todo va a quedar aquí, se acaba. Pero cuando nuestra mirada está fijada en lo del cielo, en las cosas de arriba, vamos a impactar, hermano, de verdad. Con Cristo, hermano, hemos resucitado una nueva vida. Tenemos que enfocarnos en esta nueva vida, hermano. Con Cristo hemos adquirido una nueva ciudadanía. Vivamos como fieles embajadores de su reino. Con Cristo hemos muerto, hermano, a la antigua manera de vivir en pecado. Ahora nuestra vida tiene que ser otra. Tiene que tener otro enfoque para la gloria de Dios. Además, nuestra vida está segura en Él. Con Cristo, hermano, tenemos la esperanza de que un día seremos manifestados con Él en gloria. Y termino, con Cristo y solo en Cristo estamos completos. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra que nos anima, nos alienta, porque Señor, tenemos nueva vida. Al hablar de que fuimos resucitados con Cristo, habla de una realidad, Dios, en la cual vivimos para una vida nueva. Te damos gracias, Dios, por permitirnos ser parte de tu plan y ser partícipes como embajadores de tu reino aquí en la tierra. Damos gracias, Señor Jesucristo, por habernos librado de la muerte en pecado. Hoy damos gracias, Dios, también por la promesa de manifestación gloriosa cuando Jesucristo regrese. Y Señor, damos gracias porque todo lo que hemos aprendido es una realidad. En Cristo estamos completos. Hoy queremos recordar, Señor, el Evangelio. Y recordar, Dios, que separados de ti no podemos. Que nuestra condición humana es pecadora, somos pecadores. Y necesitamos de tu ayuda para vivir la vida que te agrada y que te honra. Hoy, Señor, queremos estar a cuentas. Y hermano, hermana, si hay algo en tu corazón que necesitas confesar delante de Dios, hagámoslo. La Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Pero empieza antes y dice que el que oculta su pecado no prospera. No podemos avanzar, no podemos ganar a nuestros vecinos, a nuestro familiar, si no hemos nosotros primero dejado las cosas de este mundo. Hoy, Señor, te pedimos perdón y Señor, queremos poner nuestra mirada en ti y solo en ti, Jesucristo. Porque en ti hemos aprendido que estamos completos. En ti, Señor, tenemos lo que necesitamos. Ayúdanos a permanecer en esto. Y que, Señor, el hecho de saber que somos ciudadanos del reino nos lleve a vivir de manera práctica lo que somos. No solo vivir de emociones, de mensajes inspiradores, sino que llevemos a la práctica. Que si decimos ser hijos de Dios, que si creemos que somos hijos de Dios, porque lo dice tu palabra, lo creemos, lo abrazamos, que nuestra vida refleje, que nuestras palabras, nuestras acciones, aun nuestros pensamientos, sean los de un hijo o una hija de Dios. Y que también, Dios, al saber estas verdades, tomemos un compromiso activo, urgente, de proclamar el Evangelio, Señor. Que no perdamos el tiempo en las cosas de este mundo, Señor. Gracias, Dios, por mi hermano, mi hermana que ha venido a este lugar hoy. Guárdale en su regreso a casa, Señor. Y, Señor, que tu palabra siga ministrando nuestros corazones y hagamos aquello que nos has llamado a hacer. Cada uno, Señor, nos has hablado. Ayúdanos a ser hacedores. Sea tu nombre siempre glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.